Estimados barristas, medios de comunicación, señoras y señores, soy Héctor Herrera, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y es para mí un honor anunciar que, con motivo de las medidas sanitarias preventivas que este Colegio de Abogados ha adoptado, hemos decidido no tener sesiones presenciales en este colegio hasta que pase la contingencia del coronavirus o COVID-19. Y en ese tenor es que este colegio ha decidido, en apoyo de los barristas y de la comunidad jurídica de este país, iniciar una serie de transmisiones sobre temas jurídicos del mayor interés para los abogados en México. Y con ese motivo, el día de hoy tenemos un programa especial que será transmitido vía la plataforma de Facebook de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de manera gratuita para todas las personas y sin ningún código de acceso para que lo puedan ver. El día de hoy analizaremos el tema del COVID-19 a la luz de la Constitución y la Ley General de Salud. Para ello contamos con la presencia de dos distinguidos barristas. Quisiera presentar en primer lugar al doctor José Ramón Cosío Díaz, ex ministro o ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Premio Nacional de Jurisprudencia 2019 y profesor del Colegio de México. También nos acompaña el licenciado Gustavo Santillana Meneses, coordinador de la Comisión de Derecho de la Salud de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Sin mayor preámbulo, quisiera que empezáramos esta charla sobre este tema y quisiera preguntarle al licenciado Gustavo Santillana cómo y cuándo surge a nivel mundial la problemática del COVID-19. Antes que nada, gracias a la Barra, gracias doctor Herrera por la oportunidad de participar en esta conferencia y gracias también al doctor Cosío. El tema de cuándo empieza el tema de COVID-19 es un tema bien complicado. ¿Por qué? Porque a la luz pública en medios de comunicación masivo aparece el 23 de enero de este año. Sin embargo, hay antecedentes previos que yo creo que es importante analizar y creo que es importante revisar. En realidad, el brote surge a principios de diciembre en la ciudad de Wuhan, China, y la información que tenemos, con la que contamos, es al parecer un contagio de un animal en un mercado público a un ser humano. El tema ahí es ese contagio, pero aparte la proximidad a una estación ferroviaria, en una estación de tren próxima al mercado. Entonces se crea un contagio que el gobierno chino de alguna manera empieza a manejar y, habría que decirlo abiertamente, a ocultar información. El brote inicia obviamente con una persona, pero parece que se contagian 4 más. El gobierno chino se ve obligado a reportar esto a la Organización Mundial de la Salud. El primer reporte del que tenemos referencia es el 31 de diciembre del 2019. Y allí el gobierno chino todavía manifiesta que la enfermedad es prevenible y controlable, curiosamente. Pero ya hay alertas, ya hay una preocupación mundial respecto de esto. Sigue avanzando el tema y digamos que la siguiente parada, si me permite la expresión, es el 22 y 23 de enero del 2020 ya, donde nuevamente se reporta a la Organización Mundial de la Salud por parte del gobierno chino que este contagio es de una nueva cepa de coronavirus. El nombre es SARS-CoV-2, se le conoce, como todos sabemos, como COVID-19. Ahí hay una parada jurídica importante. Ya se reúne el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud para determinar si hay una emergencia de salud pública de interés internacional. Este es un tema jurídico que está contenido en el Reglamento Sanitario Internacional. Se le conoce nuevamente como emergencia de salud pública de interés internacional.
Se discute en 2 días en conferencias telefónicas qué hacer y qué no hacer al respecto. Sin embargo, todavía no se toma una decisión de declarar la emergencia. El gobierno chino se mueve y a las 10 de la mañana, hora de Wuhan, del 23 de enero, se toma la decisión de empezar a interrumpir el transporte en Wuhan y de alguna forma empezar a tomar medidas de confinamiento en la ciudad. Así se va propagando el virus. ¿Qué sucede con esto y por qué se sale de control? Que es lo que yo creo. En la ciudad de Wuhan y en China es el año nuevo, por ahí del 1 de enero del 2020, y hay muchos viajes, ¿no? La gente viaja por cientos, por millones alrededor de China. No hay un control sanitario, habría que decirlo. Todavía no está detectada la enfermedad, que es una enfermedad desconocida. Aunque hay varios coronavirus, este COVID-19 no lo era. Entonces, lo que sucede en ese entonces es que no se controlan los viajes y se empieza a dispersar el virus. Contestando a la pregunta, doctor, ahí el mundo empieza a tomar este tema desde un punto de vista sanitario, jurídico por la Organización Mundial de la Salud, 1, y 2, al público en general, y empezamos todos a ver en la prensa estas medidas del gobierno chino. Pero para terminar y cerrar, diría, ese 23 de enero no es la fecha donde arranca el tema. Habría que hablar de principios de diciembre del 2019. Muchas gracias, licenciado Santillana. Quisiera formular la siguiente pregunta al doctor Cosío, quien está participando en esta conferencia vía remota, también como una medida de precaución ante este virus. Doctor Cosío, a manera de introducción, ¿cómo regula el sistema constitucional mexicano el tema de las pandemias o las epidemias y las enfermedades graves? Cómo no, muchas gracias. Antes de contestar, quisiera hacer un reconocimiento a la barra mexicana, a su presidente, al doctor Héctor Herrera, y también desde luego al presidente de la Comisión de Salud, a Gustavo Santillana, por esta iniciativa. Creo que efectivamente los abogados, como mediadores de conflictos sociales, tenemos que estar muy cerca de la sociedad y empezar a distribuir información y empezar a concientizar a las personas. Es un magnífico esfuerzo, así es que de verdad a los dos, antes de contestar, mis más sinceras felicitaciones, y ojalá, y estoy seguro que así será, que en otras muchas materias y con otras muchas comisiones estemos participando y apoyando a la sociedad. Dicho lo anterior, hay que recordar que en los debates del Congreso Constituyente de 16-17, allá en Querétaro, el doctor José María Rodríguez, quien había estado al frente de algunos órganos administrativos en materia de salud, se le ocurrió una idea que es verdaderamente brillante. Fue presentar al Congreso, primero con muy poco éxito y después y ya logrando los votos, una institución que es el Consejo de Salubridad General de la República. Logró el doctor Rodríguez convencer a un número importante de constituyentes para que en el artículo 73, fracción 16, bases primera, segunda, tercera y cuarta, se estableciera que la autoridad sanitaria nacional, con carácter ejecutivo y no necesariamente subordinando sus actos ni al presidente de la República ni al Congreso de la Unión, podían hacer ambas, el Consejo de Salubridad y la Secretaría de Salud, entonces Departamento de Salubridad, frente a lo que entonces se denominaban enfermedades exóticas. Se fue actualizando la redacción, hoy dice Consejo de Salubridad, se sigue manteniendo la expresión enfermedades exóticas, pero se estableció que sería la Secretaría de Salud, ya no el departamento, a través de distintas reformas constitucionales. Entonces, tenemos un mecanismo constitucional en primerísimo lugar que tiene la posibilidad del Consejo de dictar medidas, dice la Constitución, de carácter legislativo para después ser, en su caso, ratificadas por el Congreso de la Unión, y puede la Secretaría de Salud dictar medidas de carácter administrativo para después ser ratificadas por el presidente de la República. Entonces, si ponemos en combinación estas dos muy potentes instituciones en materia sanitaria, creo que a nivel constitucional existe desde luego este mecanismo. Ahora, ¿cuál es la materia de ese mecanismo? Pues evidentemente es el derecho a la protección a la salud, que está previsto en el artículo 4 constitucional. Las autoridades
por razones competenciales y nosotros los ciudadanos por razones de derechos humanos, tenemos que encontrar la protección del Estado en estos casos o en estos momentos como el que ya estamos viviendo, donde, por cierto, el jueves de la semana pasada, el propio Consejo de Salubridad General hizo una declaración de que en México tenemos una enfermedad, así se denomina, grave, que es necesario darle una atención prioritaria, y es el COVID-19, que también ha explicado en su génesis el licenciado Santillán. Entonces creo que ahí hay unos elementos iniciales para discutir, y algo que sí me parece muy importante dejar señalado para efectos de ir apoyando este proceso de concientización en el que ya estamos todos, es que estas autoridades no requieren, y en esto quiero insistir, la autorización del presidente ni del Consejo, ni del Congreso. 1. 2. Sus medidas son ejecutivas. 3. Son las autoridades sanitarias únicas por razón constitucional, de forma tal que sería muy importante verlas actuar más decididamente, más enfáticamente, para evitar que muchas autoridades de distintos niveles de gobierno, federales, locales, municipales o inclusive órganos de la sociedad civil o empresas vayan tomando decisiones unilaterales que al final de cuentas podrían no estar enmarcándose, no digo que no lo esté, pero podrían no estarse enmarcando en una estrategia nacional. Entonces ahí estaría esta primera consideración, doctor Herrera y licenciado Santillán. Muchas gracias, doctor Cosío. Quisiera preguntar al licenciado Santillana, ¿cómo se esparció el virus COVID-19 en el mundo y cómo fue impactando a los diferentes países? Claro. Tomo lo que venía comentando, ¿no? El 1 de enero del 2020 se reporta a la Organización Mundial de la Salud este brote de este nuevo coronavirus, de este COVID-19. Y de ahí se empieza a esparcir por los viajes. Estamos en un mundo globalizado, los viajes son constantes y además el tema del Año Nuevo Chino provoca que se empiece a esparcir el virus. El primer dato que tenemos es un viaje de una persona de 80 años de la ciudad de Wuhan, en China, a Bangkok, una persona de aproximadamente 80 años, ya con síntomas, fiebre, tos y demás. Pudiéramos pensar que es el primer digamos, traslado, la primera exportación del virus. Pero también hay referencias en Corea del Sur, también hay referencias en Japón de este tema. Y el virus va avanzando nuevamente por los viajes, ¿no? Llega a Europa. Hoy sabemos que Europa es el continente que tal vez está en este momento más afectado, y llega a Italia, llega a España, llega a Alemania, y la propagación continúa. Básicamente la Organización Mundial de la Salud va trabajando un poco para tratar de establecer las alertas epidemiológicas, y nos lleva a una fecha que es importante, que es el 30 de enero del 2020, donde se vuelve a reunir el comité de emergencias al que hacía referencia, doctor, en la anterior pregunta. El comité de emergencias se vuelve a reunir. ¿Para qué efectos? Se vuelve a reunir para volver a analizar si se puede y es conveniente, dependiendo del brote y de esta exportación, esta transmisión internacional del virus, y procedía a la declaratoria de emergencia de salud pública de carácter internacional o de interés internacional. Y así va avanzando el virus. Muchas gracias. Doctor Cosío, a propósito de la respuesta anterior, llama mucho la atención, por un lado, ¿por qué, si es tan claro el artículo constitucional que mencionó, 73, fracción 16, respecto al Consejo de Salubridad General, y entiendo que gran parte de ese consejo y sus facultades constitucionales para emitir las disposiciones correspondientes, son con la finalidad no solo de tomar las decisiones científicas correspondientes, sino que haya homogeneidad en las decisiones a nivel nacional? Sin embargo, contrario al texto constitucional, estamos viendo que entidades federativas toman decisiones en un sentido o en otro, incluyendo la Ciudad de México. ¿Qué opinión le merece al respecto, doctor?
Bueno, yo quisiera diferenciar en la respuesta a tres niveles. En primer lugar, como decíamos, yo creo que la Constitución tiene un buen andamiaje, hay que decirlo, a mí me parece que tal como está diseñado ahí previsto, es una buena decisión. En segundo lugar, en la Ley General de Salud se prevé la existencia de una acción extraordinaria de emergencia sanitaria. Creo que esta parte no está tan bien diseñada, pero aún así la Secretaría de Salud podría tomar medidas muy importantes, más adelante tal vez las podríamos analizar una por una, para efectos de hacer frente. Y luego también la parte del reglamento del Consejo de Salubridad General de la República tiene algunas debilidades. Creo que desde hace varios años al Consejo no se le ha dado toda la potencia jurídica que debiera tener, y ahora pues lo estamos padeciendo, igual que lo padecimos con H1N1, donde no me parece que estaba completamente desarrollado las posibilidades. Pero aún así, a ese nivel normativo creo que sí existe una adecuada, quitando estos pequeños problemas, una adecuada estructura. Ahora, un segundo nivel, que es el de administrativo, yo creo que la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad pues están razonablemente bien integrados en estos momentos para hacer frente a la pandemia. En el caso de la Secretaría de Salud, pues ya sabemos, tiene el secretario, sus subsecretarios, en fin, tiene una estructura importante alrededor del país, tiene el control sobre los institutos nacionales de salud, y esta parte me parece que está, desde el punto de vista de la Secretaría, bien. El Consejo de Salubridad también me parece que es muy importante que entendamos cómo está integrado. Lo preside el secretario de Salud, tiene un secretario técnico que es el doctor Santos, un muy buen médico mexicano, y después está integrado por los secretarios de diversas secretarías de Estado, desde luego federales, el de Hacienda, Trabajo, Economía, Medio Ambiente, etcétera. Después por los presidentes de las dos más importantes academias médicas del país, la Nacional de Medicina y la Nacional de Cirugía, y por el rector de la Universidad Nacional. Es muy importante también en este sentido entender por qué están todas estas personas, porque como lo decía muy bien el doctor Herrera, una vez que estemos trabajando ya de forma más decidida sobre los problemas estrictamente epidemiológicos, tenemos que darnos cuenta que vamos a tener que trabajar de una manera muy fuerte, tan o más fuerte que epidemiológicamente, en materia de economía, impuestos, cumplimiento de contratos, restricción de libertades, todo lo cual solamente puede hacerse a partir de una acción muy intensa de estas secretarías de Estado que conforman al Consejo. Y habría un tercer nivel que le quisiera yo llamar operativo, que desafortunadamente, y sin ánimo de alarmar a nadie, creo que es importante que lo digamos, nos toma en un mal momento. Nos toma en un mal momento porque estábamos migrando como gran modelo de salud del Seguro Popular al INSABI. Yo no voy a hablar mal del INSABI en este momento, tengo muchas críticas y muchos elementos, pero creo que ese no es lo importante ahora, sino simplemente darnos cuenta que teníamos un seguro popular que funcionaba de alguna manera, y en el proceso de transición hacia el INSABI nos está tomando por la mitad el coronavirus, y eso me parece que sí es un asunto relevante. Y otro que también me preocupa mucho es que, por buenas o malas razones, yo creo que muchas de ellas buenas, pero no bien instrumentadas, estábamos migrando hacia un modelo nuevo de adquisición de medicamentos y en general de insumos a la salud, que también nos toma en este mismo caso. No todas las licitaciones se hicieron, hubo subejercicios presupuestales, el Sistema Nacional de Salud no está tan fuerte como debía estar para estos efectos. Entonces sí hay un momento institucional que hay buenas normas, me parece, hay órganos importantes en algunos casos, pero sí tenemos un Sistema Nacional de Salud que está precarizado, porque, pues, la verdad también un poco por mala suerte y también por malas decisiones administrativas, donde no se ha podido consolidar respecto a lo que idealmente debiera ser, y aquí es donde nos toma, y me parece que tiene mucho que ver con estos elementos que hemos estado viendo en estos días: protestas en los hospitales por falta de insumo, autoridades de distintos niveles que toman decisiones propias tratando de contender. Creo que parte del desorden también se debe a estos elementos, y desde luego a la falta de una acción más eficaz, más decidida, más racionalizada por parte tanto del Consejo de Salubridad como de la Secretaría de Salud.
Muchas gracias. Licenciado Santillana, a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud ha sido un jugador de lo más importante en este tema. ¿Qué medidas y cómo se han determinado estas medidas a nivel internacional en la OMS, Organización Mundial de la Salud? Claro, doctor Herrera. Antes de abordar la pregunta, yo quisiera coincidir con el ministro Cosío en el tema de adquisiciones públicas de medicamentos y de seguro popular. Yo coincido totalmente con él en que nos toma en un mal momento. 2019 creo que fue un año en el que la salud pública se vio retada por un sistema de adquisiciones, en mi opinión, caótico, y que nos toma ahora acá, ¿no? Y que podrá haber o seguramente habrá consecuencias de ello. Entonces yo coincido totalmente con el ministro en ese comentario. Y en el tema de la Organización Mundial de la Salud, hay dos acciones importantes que se tomaron. Refería yo la del 30 de enero de este año, cuando el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud y el director general de la Organización Mundial de la Salud tomaron la decisión de terminar la emergencia de salud pública de interés internacional. Digamos que ese es un punto. Y el otro punto importantísimo es el 11 de marzo del 2020, cuando ante los informes internacionales de epidemiología a los que los estados están obligados en términos del Reglamento Sanitario Internacional, se vuelve a reunir la Organización Mundial de la Salud y determina que esta enfermedad COVID-19 generada por este nuevo virus, por este nuevo coronavirus, tenía o tiene la calidad de pandemia. Es decir, que ya es una enfermedad de interés internacional y que se está propagando en varios continentes. Creo que esto es importante porque a veces pareciera que las disposiciones internacionales están lejanas a nosotros en materia sanitaria, y no es así. México está inserto en un sistema internacional de control epidemiológico, tiene obligaciones de informe, y esta declaración de pandemia, repito, del 11 de marzo de este año es un punto clave para el mundo, porque de ahí se disparan muchas acciones y se les recomienda a los gobiernos tomar ya medidas mucho más estrictas respecto del cuidado de la salud de las personas. Creo que es importante resaltar que estos dos momentos, el 30 de enero del 2020 y el 11 de marzo del mismo año, son claves para el tema de COVID-19 y la propagación de la pandemia, y sobre todo no es un tema estrictamente de formalidad jurídica, es un tema de entender cuál es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud, de preservar la salud internacional y evitar la propagación de enfermedades. Y estas medidas que se toman son relevantes porque ahí los estados tienen que reaccionar, si no es que no lo hicieron antes, y reforzar sus controles sanitarios. Muchas gracias. Doctor Cosío, en el sistema jurídico mexicano, ¿nos pudiera hacer favor de recordar algún antecedente relevante en la atención en México de epidemias como la que estamos padeciendo ahora? Bueno, sí, muy importante fue la del 18, la mal llamada gripa o influenza española, porque no se generó ahí, sino fue porque los españoles en sus medios, por no estar involucrados directamente en la guerra, fueron los que más la dieron a conocer y les quedó ese nombre un poco oprovieso, pero no tenía mucho que ver con el origen. Ahí el Consejo de Salubridad General de la República actuó. También en el caso del H1N1 me parece que hubo una acción del Estado muy bien llevada a cabo, muy bien concertada, que en sus fases iniciales se pensó que era una exageración, que era algo que de verdad lo único que se estaba haciendo es paralizar la economía, pero me parece que tuvo una reacción muy importante. Y recientemente hay una que me parece una pésima experiencia, y ojalá que de veras esto se corrija, y ahorita quiero entrar a decir algo de lo que estaba mencionando el maestro Santillana, que fue la condición que se presentó con el crucero que llegó a Cozumel. El crucero que venía de distintas islas del Caribe estuvo 48 horas varado allí en el puerto sin que se pudiera bajar la gente, con 6,000 personas entre tripulación y pasajeros a bordo. No se tomaban decisiones, la gente abajo de Cozumel también, ante una falta de información, no quería que se bajaran,
y del seguimiento que yo hice hubo voy a usar esta expresión coloquial, pero es muy serio lo que voy a decir, una especie de peloteo entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de Salud, donde nadie quería asumir a cabalidad estas decisiones. Eso sumado a la complicación que es para las autoridades estatales o municipales de ese estado de Quintana Roo poder actuar frontalmente. Entonces, lo que decía el Liceo Santillán es muy importante. Una vez que se generan las decisiones jurídicas grandes, decisiones que van a tener que ser duras porque van a implicar restricciones a derechos de tránsito, de reunión, de asociación, de comercio, en fin, una serie de trabajo inclusive que son grandes. Sí, lo que debiéramos observar son protocolos de actuación. ¿Qué cosa tiene que hacer quién en cada uno de los momentos? Y ese sí me parece que es un déficit importante que tiene nuestro actual sistema, no solo de salud, sino de seguridad en el término completo de seguridad nacional. No está claro, porque el orden jurídico tiene muchas sobreposiciones, qué es lo que hay que hacer con, insisto, firmeza, con decisión, con claridad para enfrentar esto. Volvamos ya no al caso de Cozumel, pero a otro caso donde viniera un avión o un barco o un avión con personas que vienen en esta condición. ¿Quién puede cerrar? ¿Cuánto tiempo? ¿A dónde se les pone? ¿Bajo qué observación? Todos esos son procesos humanos que en el momento de la confusión y en el momento de desconcierto producen a veces más errores y se producen más cosas indebidas de las que el mismo fenómeno producía. Ahí también me parece que tenemos unas experiencias buenas como H1N1 y esta que afortunadamente fue pequeñita en términos de sus implicaciones, ¿no? Desde luego de la angustia y el dolor de las personas, que no estuvo bien tratada, e insisto, eso me parece que es la falta de protocolos de actuación que se pudieran ir realizando de manera continua. Entonces ahí hay una buena y una mala experiencia desde mi punto de vista. Muchas gracias. Licenciado Santillana, ¿en qué consiste la pandemia para la Organización Mundial de la Salud? Claro, la definición de pandemia es la propagación internacional de una enfermedad ya detectada en cierto país, ¿no? Esa es básicamente, si me permite una definición, se llama pandemia la propagación mundial de una nueva enfermedad. Aquí hay dos elementos, creo que incluso jurídicos claves, ¿no? La propagación mundial de una nueva enfermedad. Eso se considera, para efectos de la Organización Mundial de la Salud, una pandemia. Muchas gracias. Doctor Cosío, como comentó, efectivamente el Consejo de Salubridad General consideró a esta pandemia o al COVID-19 como una enfermedad grave. En su opinión, sí, ¿cuál es la consecuencia jurídica de que ese Consejo de Salubridad la haya decretado o considerado como enfermedad grave? Bueno, es muy importante esta pregunta por lo siguiente, y yo esto sí quiero entre todos los colegas abogados decirlo, yo creo que todos lo entendemos, pero nunca está de más insistir en eso. Una cosa es el fenómeno biológico, el fenómeno, voy a llamarlo así, natural, de reproducción de un virus en distintos cuerpos, su transmisibilidad, su mortandad, etcétera. Y otra cosa son las medidas sociales que se tienen que tomar alrededor, y son dos fenómenos de verdad diferentes sobre los cuales vale la pena mucho reflexionar. Porque ya sabemos que se está produciendo el virus, que tiene estas tasas de contagio, todo lo que se ha dicho y lo explicaba ahora también el maestro Santillán. Pero otra cosa es cómo el Estado se enfrenta a esta condición. Al declarar la enfermedad, esto como una enfermedad de atención prioritaria y grave, me parece que se disparan muchos mecanismos jurídicos en muchas relaciones jurídicas de las que todos nosotros estamos acostumbrados a analizar. Personas no van a poder cumplir con sus contratos. ¿Por qué razón? Porque no van a poder tener los suministros a su vez que debieran aplicar para generar un bien o un servicio, y obviamente alguien va a quedar con un contrato incumplido. Se van a dar condiciones laborales de reducción de personal como ya se están dando en algunas situaciones. Los tribunales no van a poder tomar determinado tipo de decisiones. Y así sucesivamente. Me parece que la declaración que hizo el Consejo de Salubridad con base en la fracción 17 del artículo 15 de su reglamento es muy importante porque está constituyendo
jurídicamente un momento nuevo del cual se van a comenzar a disparar, insisto, para usar esta expresión, otras muchas consecuencias jurídicas. Al día que estamos grabando este programa, no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación la resolución que ya se tomó por el Consejo. Entonces, jurídicamente es una decisión importante, pero no existe. Consecuentemente, sí me parece que es de la mayor importancia que todas estas decisiones que se van a ir generando vayan quedando, voy a decir algo sumamente simple, fundadas y motivadas, establecidas por escrito, por autoridad competente, para empezar a construir realidad. A mí me preocupa muchísimo, como a todos, la pandemia, el número de personas que se van a infectar, la capacidad hospitalaria del país y desafortunadamente el número de muertos que vamos a tener, simple y sencillamente porque es la forma en la que se está presentando la enfermedad. Pero es tan preocupante el conjunto de cosas que van a pasar o van a dejar de pasar jurídicamente como consecuencia de la pandemia. Entonces, si ya sabemos que tenemos un fenómeno social, biológico, epidemiológico, no hagamos adicionalmente, por falta de pericia o por falta de decisión, una crisis jurídica, que esto después nos lleve a una gran cantidad de litigios, a una gran cantidad de problemas de responsabilidades, y que una vez, esperemos lo más pronto y lo mejor posible, se haya concluido la pandemia, tengamos una crisis social y una crisis jurídica porque no tuvimos la capacidad de concebir cabalmente lo que estamos teniendo enfrente. Entonces, por eso ese acto del Consejo, el hecho de que se reuniera, el hecho de que se declara en sesión permanente, es de una gran importancia para ir constituyendo, insisto, realidad jurídica que no voy a decir que sea tan importante como la realidad humana, pero sí es el presupuesto, es la base de sustentación de esa propia realidad. Muchas gracias. Licenciado Santillana, a la fecha, ¿cuáles son las medidas que las diversas autoridades en México han establecido para proteger la salud de la población? Bien, es un tema que se abre en varias vertientes. Primero, el doctor Cosío mencionaba, primero quisiera irme un poco antes a la declaratoria de pandemia de la Organización Mundial de la Salud, porque hay un tema del que se está hablando mucho en México y en el mundo y que hay que yo creo que enfatizar, que es el tema de las pruebas para diagnosticar. La Organización Mundial de la Salud, cuando emite la declaratoria de pandemia, una de las sugerencias que hace claramente es la de hacer pruebas y más pruebas. Existe el debate en México si se está haciendo pruebas lo suficientemente amplias. Pareciera que no, lo dejo ahí como un tema de debate, ¿no? Pareciera que no se están haciendo las suficientes pruebas y ha sido una recomendación recurrente a nivel mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y bien, las medidas yo creo que son varias y aquí quiero tomar un poco del comentario del ministro Cosío en el sentido de que han sido desarticuladas y yo creo que la acción tardía, en mi opinión, del Consejo de Salud General que se reunió apenas el 19 de marzo, ha provocado que incluso la sociedad civil le gane y haya tomado medidas propias. Pero bueno, es un tema delicado. La sociedad mexicana es sensible, es rápida y creo que en este caso su velocidad es mucho mayor a la reacción que hemos tenido de las autoridades. Basado en eso, en la reunión de consejo, básicamente el gobierno tomó dos medidas importantes el 14 de marzo. Primero, establece la Jornada Nacional de Sana Distancia, que empieza hoy y debería terminar el 19 de abril. En esta Jornada Nacional de Sana Distancia se establece primero la suspensión de actividades académicas. Esto fue confirmado por las autoridades educativas. También se hace la recomendación de no reuniones masivas, también se hace la recomendación de mantener obviamente y suspender las actividades no esenciales y reprogramación de eventos masivos. Digamos que son las dos grandes acciones que se han tomado puntualmente. Sabemos que la jefa de gobierno de la Ciudad de México el día de ayer también emitió una serie de medidas ya, ¿no?,
donde se suspenden las actividades de varios establecimientos mercantiles. Me atrevo rápido a mencionarlos, ¿no? Cines, teatros, vapores, deportivos, bares, centros nocturnos, eventos públicos y privados de más de 50 personas, y la suspensión obviamente de centros educativos. Es un punto bien importante. La autoridad en la Ciudad de México ya mandó una directriz clara. En el caso, y salvo la mejor opinión del ministro Cosío, en el caso de la autoridad federal hemos estado un poco en la indecisión, ¿no? Si es fase 1, fase 2, fase 3, si estamos en la fase 1, si nos regresamos si nos pasamos a la fase 2 y en dónde estamos. Todavía el de ayer, en la conferencia de prensa, se le hizo la pregunta puntual a la autoridad respecto en qué fase estábamos, porque ya hay más rebasamos 100 casos confirmados, andamos por los 316 al día de ayer y no hemos pasado a esa fase 2. ¿Por qué? Es que fíjese que todavía no hay una prueba de un caso nativo. Entonces estamos en la indefinición, creo yo. Pero creo que eso, esas son las medidas que han tomado. Por parte del Consejo de Salubridad General, creo que ya el ministro se refirió a ello. Muchas gracias. Doctor Cosío, comentábamos, sí. El Consejo de Salubridad General consideró al COVID-19 como una enfermedad grave. Sin embargo, una cosa es que la enfermedad sea grave y otra cosa es que se decrete un estado de emergencia derivado de la pandemia. Así es. La Federación o el Consejo de Salubridad General o la Secretaría de Salud no han emitido un decreto de emergencia como consecuencia de la enfermedad grave. Sin embargo, ha habido a nivel local estados y municipios que la han decretado. ¿Constitucionalmente puede un municipio o una entidad federativa decretar ese estado de emergencia sanitaria? No, qué buena pregunta, porque de verdad estamos entrando en una situación de gran confusión nacional. Yo leía la semana pasada, seguramente varios de quienes nos están viendo también, que una presidenta municipal del estado de Nuevo León pensaba decretar un toque de queda de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Yo pensaba, bueno, ¿y con qué facultades esta señora, más allá de su preocupación y de su responsabilidad, lo está haciendo? Y así como eso, empezamos a ver a lo largo de las últimas semanas empresas que anunciaban que iban a hacer tales o cuales cosas con sus trabajadores. También vimos que autoridades federales de distinto tipo, una discusión que me pareció muy grave entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Función Pública, según se filtró en los medios, acerca de si se cerraban o no se cerraban actividades de la propia administración pública. Distintos poderes judiciales estuvieron declarando por separado, y como lo decía muy bien el maestro Santillana, el problema es que en la condición de pánico, pues cada quien empieza a suponer que su decisión es la mejor y que está contribuyendo a un bien común, a un bien general que francamente puede ser perjudicial. También se dijo que ciertos laboratorios no podían practicar pruebas, es decir, entonces hay un gran desorden informativo todavía hasta este momento. Yo lo que veía que era de gran importancia es, primero, que el Consejo de Salubridad hubiera tomado la declaración de enfermedad grave. Me parece que es el camino importante, porque con base en eso, el presidente de la República, en términos de la Ley General de Salud, tiene que declarar, artículo 183, la condición de la acción extraordinaria de emergencia. Efectivamente, como lo decía nuestro presidente, la acción extraordinaria en materia de salubridad pública le permite al presidente, dice el artículo, declarar la región o regiones amenazadas que quedan sujetas durante el tiempo necesario a la acción extraordinaria en materia de salubridad. Y esto después lo tendría que hacer la Secretaría de Salud. Entonces, la Secretaría de Salud, a partir de la resolución que tome el presidente, con base en la resolución que tomó el Consejo de Salubridad, puede encomendar a las autoridades de los 3 niveles y a los profesionistas técnicos en la disciplina el desempeño de actividades que necesiten para hacerle frente a este caso, dictar medidas relacionadas, regular el tránsito terrestre, marino y aéreo, utilizar los medios de comunicación para efectos de difundir. Pero insisto yo, si no se van consolidando las decisiones en un orden
orden que es el que está establecido y no son formalidades jurídicas, yo lo sé y que lo sabemos, muchos de lo estamos viendo, pero tenemos que insistir a la autoridad que no son meras formalidades jurídicas, sino son formas de constituir la realidad para hacer frente a una epidemia. Me parece, y aquí sí creo que queda más claro lo que quería decir hace un rato, que se empieza a desordenar mucho el número y de repente tenemos problemas epidemiológicos y problemas sociales que no tenían originariamente que ver con los propios problemas epidemiológicos. Este sí me parece un asunto central. Entonces, ahí sí creo que nos está haciendo falta una perspicacia mayor. Yo lo que he entendido, y a ver si también coinciden ustedes dos como muy conocedores de esta materia, es que el gobierno federal ha tomado una decisión de tratar de ralentizar, de llevar muy lentamente el crecimiento de los contagios, más que hacer una política fuerte para evitar un daño en la economía. Sin embargo, desde mi punto de vista, de todo lo que conozco por la Academia de Medicina y de lo que hemos estado leyendo todos, me parece que esta estrategia solo tiene sentido, y lo decía el maestro Santillana, cuando se están haciendo todas las pruebas de COVID-19 y se tiene un monitoreo muy claro de qué está pasando. Pero si por un lado no hay monitoreo, por otro lado se quiere manejar esa estrategia, creo con todo respeto que estamos un poco a ciegas en este conjunto de decisión. Entonces creo que esta idea de no afectemos a la economía, vayamos lo suficientemente despacio para ir pasando en una cosa que también es bastante oscura, de fase 1 a fase 2, a fase no sé cuánto, eso me parece que es muy delicado. Yo creo que sí deberían tomarse medidas mucho más radicales conforme a esta secuencia de órganos que estoy diciendo. Y después de eso, no solo ya es el problema de cómo controlamos la pandemia, que es la acción extraordinaria de emergencia sanitaria, sino viene un problema muy serio, muy sofisticado de manejar, donde muchos de nuestros colegas, estoy seguro, estarán ya o van a estar inmersos, que es cómo lograr una transformación de muchas relaciones civiles, mercantiles, laborales, administrativas, en las nuevas condiciones. Yo lo que decía es caso fortuito, fuerza mayor, las condiciones laborales, es una gran cantidad de trabajo jurídico que ahí lo hacen. Y eso es, por eso es tan importante que en el Consejo de Salubridad esté el secretario de Hacienda. El mes que entra se pagan impuestos en este país. Yo no sé si están las empresas, si están las personas físicas en posibilidad de pagar impuestos. Va a haber un decreto que posponga la declaración o a rajatabla se paga. Yo creo que todo ese es el tipo de cosas que tendríamos que estar pensando, porque de otra forma, insisto, vamos a tener los problemas originales y los problemas creados. Y esos sí son completamente propios de nuestro Estado y de nuestras autoridades y de nuestra sociedad. Muchas gracias, licenciado Santillana. En el sistema jurídico mexicano, y particularmente a la luz de la Ley General de Salud, la población mexicana tiene derecho a servicios médicos medicamentos? Sí, doctora, la respuesta es sí. Pero antes de abordarla, quisiera referirme al comentario del doctor Cosío respecto de la actuación del gobierno federal en cómo acercarse correctamente a atender la pandemia, a atender esta enfermedad, a atender este virus. Comentaba el ministro Cosío, y yo coincido con él, es tal vez una acción lenta, paulatina, muy pausada. Lo que yo puedo referir es que en otras jurisdicciones, en otros países, se ha reforzado el sistema de prueba, porque la vigilancia epidemiológica sin pruebas, sin practicar pruebas, no hace ningún sentido. Si yo hago pocas pruebas, voy a tener poca posibilidad estadística y epidemiológica de detectar dónde ando con el virus. Hay pruebas como Alemania, como Corea del Sur, como Hong Kong, como Singapur, que han reforzado no solo las medidas sanitarias de confinamiento, sino las medidas sanitarias de prueba y más prueba. Y yo creo que en México incluso entramos ahí en un debate de si los laboratorios privados podían o no practicar esas pruebas. Yo creo que no debería ser ese el debate, sino dar un salto y decir cómo amplió la gama, ¿no?, de posibilidades para que se logren esas pruebas. Refiriéndome a la pregunta, sí, desde luego, la población mexicana tiene derecho a acceso gratuito de servicios de salud y a medicamentos incluidos.
Esto está en nuestro artículo 4 como un derecho humano a la protección de la salud y en la Ley General de Salud. Y hay que hacer referencia a algo importante que se abre en dos vertientes la respuesta, si me lo permite. La primera es una reforma que se hizo a la Ley General de Salud el 29 de noviembre del año pasado, donde se reforzó el tema del acceso gratuito a medicamentos por parte, y servicios de salud, claro, por parte de población que no tiene una afiliación. Esto quedó en la Ley General de Salud, se reforzó no solo en la eliminación del Seguro Popular, sino que el acceso gratuito a medicamentos y a servicios de salud queda como materia de salubridad pública, ¿no? Queda muy claramente legislado a partir de esa reforma. Entonces la respuesta es sí, el acceso debe ser gratuito y restricto, es un derecho humano y México está inserto incluso en un sistema de derechos humanos internacional, ¿no? Con convenciones internacionales, la gran parada de los derechos humanos el 2011, México está inserto en ese entramado internacional donde queda claro que la población mexicana tiene derecho al máximo nivel de protección de salud. En ese contexto, licenciado Santillana, si hubiera núcleos de población, y me quiero referir a la más vulnerable de nuestro país, que por las razones que sea no tuviera ese acceso a los servicios gratuitos, a los servicios médicos gratuitos y a los correspondientes medicamentos, en ese supuesto evidentemente habría una violación de sus derechos humanos y consecuentemente le pregunto, ¿podrían ellos entonces entablar acciones legales para la reparación del daño, en su caso la indemnización correspondiente al Estado mexicano? Indudablemente. De hecho, el doctor Cosío se refería a esta crisis, vamos a llamarlo así, que se generó en el 2009 por la falta de acceso y de suministro de medicamentos. Y entiendo, hay varios pacientes que ya han presentado demandas de amparo demandando la protección, ¿no?, a la salud como un derecho humano, ¿no? Es indudable, en mi opinión, que es un derecho humano el acceso a la salud, a la protección, al acceso a servicios, incluyendo medicamentos. Y el gobierno federal ha sido enfático, no solo en el Plan Nacional de Desarrollo, sino previo a ello, en que era necesario reforzar ese acceso gratuito. A este respecto, doctor Cosío, he escuchado comentarios muy interesantes por la situación precaria del agua potable en nuestro país. Es decir, para la atención del COVID-19, como muchos otros problemas de salud en nuestro país, se requiere de ciertas medidas sanitarias, ciertas prácticas de higiene por todos. Eso implica el acceso al derecho humano al agua potable. Sin embargo, millones de personas en nuestro país no tienen acceso al agua debidamente potabilizada y consecuentemente el impacto potencial del COVID-19 se dispara no solamente por la peligrosidad de contagio del virus, sino por la precaria situación de agua potable en muchos sectores de la población mexicana. ¿Qué comentarios tendría a este respecto, doctor? Bueno, efectivamente coincido con ustedes dos en que estos son derechos que pueden ser judicializables y que deberían provocar estos fenómenos. Algo que, más allá del contexto general, que me ha llamado la atención, y yo ya estando fuera del Poder Judicial, debo decir que me ha hecho sentir muy orgulloso de mis compañeros jueces, es el hecho de que hayan otorgado suspensiones, desde luego, y no en esta forma que algunas personas lo interpretaron, para que el gobierno de México detenga el coronavirus y detenga el COVID-17 en particular, sino muy importante para que empiecen a actuar conforme al orden jurídico, dejen de ser omisas y lleven a cabo acciones concretas que nos puedan proteger a todos. Seguramente hemos visto, yo no he leído las sentencias, no tengo acceso a ellas, más que las que tiene todo el mundo, donde he visto que jueces en Oaxaca y en otro lado del país han dicho, señores autoridades, díganos, fúndenos y motívenos las razones por las cuales no han hecho tal o cual cosa que la Constitución y las leyes previenen. Aquí me parece que hay un ejercicio muy inteligente, muy patriota, yo lo diría, por parte de los abogados y las organizaciones que le están promoviendo estos asuntos, y también, desde luego, por los jueces que tienen el valor de emitir una suspensión y, por supuesto, exigirle a las autoridades públicas el cumplimiento de las obligaciones que les marcan la Constitución y no se está dando. Yo creo que ese es un buen caso o un conjunto de buenos casos de litigios
estratégicos, muchos de ellos de forma pro bono, por instituciones tan importantes y respetables como nuestro colegio, que están logrando transformaciones del orden jurídico a partir de sentencias de amparo. Y esto sí me parece que tiene también una derivación hacia el derecho al agua, ya en particular, porque efectivamente, más allá de que la Constitución nos lo garantice para tiempos ordinarios, en estos tiempos extraordinarios, pues sí debía ser una cuestión completamente garantizada. Se nos repite todo el día, y qué bueno que se nos repita, del número de ocasiones en que tenemos que hacer lavado de mano, cómo, etcétera. El problema es que efectivamente para muchos millones de nuestra población tal posibilidad no existe. Son poblaciones que, lo sabemos, se encuentran en condiciones de diabetes o de obesidad, o también se encuentran en condiciones cardíacas insuficientes, y como se ha ido mostrando con las estadísticas respecto de estas poblaciones que están en una situación muy rezagada social y económicamente, es donde este tipo de enfermedades virales los afecta más. Entonces sí creo que los esfuerzos que se tienen que hacer por parte del gobierno federal respecto de ellos son extraordinarios. Me pareció bien una decisión que se ha tomado de reconstituir el plan de N3 para efectos de que las Fuerzas Armadas de nuestro país, que son tan valiosas en estas acciones, puedan salir y puedan actuar. Solo que hay que recordar que las Fuerzas Armadas, por mucho que nos vayan a apoyar, y qué bueno que así sea, no pueden suspender los derechos, no pueden limitar obligaciones, no pueden limitar ninguna condición. Es un trabajo de apoyo a las personas más necesitadas con los servicios básicos que se les puedan ayudar. Entonces, también pensar que el DN3 nos va a resolver los problemas es, con toda franqueza, no comprender cabalmente cuáles son los alcances de un programa, sino que esto pasa por la materia de los derechos, por el cumplimiento de los derechos, por la restricción desafortunada de las libertades, para tratar todos de salir lo mejor posible de esta pandemia que ya se nos vino encima. Muchas gracias. Eliseo Santillana, como especialista en temas de derecho de la salud y conocedor del sistema de salud en México, ¿nuestro país está preparado para atender una pandemia de este tipo desde el punto de vista médico? Quiero decir, ¿contamos con el capital humano, con los medicamentos y con los dispositivos médicos suficientes para atender una pandemia de esas proporciones? Yo dividiría la respuesta en tres. Yo creo que los profesionales de la salud, yo creo que el médico que está en el centro del derecho sanitario, hay estupendos médicos muy capacitados del más alto nivel. Tema de infraestructura, el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud, antes de esta pandemia, en el 2019, está retado, ¿no? Está rebasado. Pero ese no es un tema de coronavirus y no es un tema de pandemia, es un tema previo a, ¿no? 2019 y antes. Es un sistema que ha sido retado, que está rebasado, en mi opinión, y que sí tiene un tema importante para hacer frente a esta pandemia. Sí, los pacientes que requieren ser hospitalizados y los pacientes que requieren ser tratados de forma intensiva, pacientes delicados, yo creo que sí hay una condición delicada, ¿no? Y no es una crítica al Sistema Nacional de Salud nuevo, no es del 2020 ni del 2019, desde tiempos anteriores siempre ha sido un tema. ¿Por qué? Porque no ha habido la suficiente inversión pública para atender este tema, no en la suficiencia que se requiere. El tema de medicamentos. Refería al principio de la plática del ministro Cosío, ¿no? Esta crisis autoinfligida en acceso y en compra de medicamentos. Repito, una crisis autoinfligida. Y es del 2019. Se dedicó el gobierno federal a reestructurar, entre comillas, el sistema de acceso a la salud y de compra de medicamentos, pero de una manera que le puso freno de mano a las adquisiciones públicas, con la consecuencia inmediata de desabasto, y lo estamos viendo ya hoy. Entonces, el tema de acceso a medicamentos es un tema delicado y creo que se va a recrudecer con COVID-19. Eso es lo que yo creo. También en el tema de los dispositivos médicos. Quisiera terminar diciendo que en el tema de profesionales de la salud, vaya, es indudable
que los institutos nacionales de salud de este país son ejemplo y referencia. Pues lamentablemente se nos está terminando el tiempo para este programa. Yo quisiera pedirle a cada uno de nuestros invitados especiales, a manera de cierre, expresen alguna conclusión, propuesta o sugerencia para resolver esta problemática. Licenciado Santillana. Muchas gracias, doctor Herrera. Yo quisiera leer algo muy breve que se incluye en la declaración de pandemia del 11 de marzo por parte de la Organización Mundial de la Salud. El director general, al cerrar, dice lo siguiente: se ha prestado demasiada atención a la palabra pandemia. Déjenme que les proponga otras palabras que importan mucho más y que son mucho más útiles para inspirar nuestra acción. Prevención, preparación, salud pública, liderazgo político y, por encima de todo, las personas. Estamos en esto juntos para hacer con serenidad las cosas que hay que hacer y proteger a los ciudadanos del mundo. Se puede lograr. Yo cerraría diciendo que los instrumentos jurídicos están y que se necesita acción firme para enfrentar esta pandemia, que no solo es un tema de salud, como decía el ministro Cosío, es un tema que va verdaderamente a poner a prueba al país, o lo está poniendo. Y para cerrar, muchas gracias, doctor Herrera, por la oportunidad. Gracias, ministro Cosío, por permitirme participar en este panel. No, al contrario, un honor, licenciado Santillana. Licenciado Cosío, sus palabras de cierre, por favor. Cómo no, primero, de verdad, volver a felicitarlos a ambos por haber organizado este encuentro. Creo que es muy importante que hoy que entramos con un tema general se pudieran ir haciendo, y estoy seguro que ya lo pensaron ustedes, otros muchos encuentros, uno en materia laboral, otro en materia fiscal, en fin, todas las grandes posibilidades que tienen. Creo que esto sería una contribución importantísima. Segundo, creo que es un momento en donde se va a requerir mucho de la profesión, no desde luego como sanitaristas, que no lo somos, pero sí como formas de construcción de instituciones, formas de apoyo a la población, formas de racionalización de una situación muy complicada. Y como acaba de ser el Día Internacional de la Poesía, yo puse en mi Twitter un pequeño poema de la querida Ida Vitale que dice esto, y con esto voy a terminar: como no estás a salvo de nada, intenta ser tú mismo la salvación de algo. Tratemos los abogados de ser salvación de algo, de lo que esté a nuestro alcance, y de verdad prevengámonos, porque me parece que las cosas vienen feas, vienen rápido, vienen muy duras para muchos segmentos de la población, y ojalá que este colegio, que está a punto de cumplir 100 años, vuelva a estar y vuelva a tener un liderazgo en todos estos casos tan importantes para el país. Muchas gracias, doctor Cosío. Muchas gracias, licenciado Santillana. Un honor tenerlos en este programa. Estimados barristas, señoras y señores, la Barra Mexicana continuará elaborando este tipo de programas, abordando diversos temas jurídicos sin abandonar el tema de COVID-19. Efectivamente, lo trataremos desde una perspectiva laboral, fiscal y muchas otras en los próximos días. Estén pendientes de la programación en la página de internet de la Barra, www.bma.org.mx. Muchas gracias por su atención.